La basura ha sido un problema no solamente en Río Primero, sino también en otras localidades. Y los basurales a cielo abierto son una cuestión y una problemática mundial. Nuestra localidad no escapa a eso. Y no, porque lamentablemente las políticas que se han ido generando y la falta de conciencia y responsabilidad de todos como ciudadanos, porque eso es lo que tienen que entender, somos todos ciudadanos, más allá del rol que cada uno cumple, ¿no es cierto? Funcionario, ciudadano de pie, médico, empresario, industrial, todos tenemos responsabilidad. Y bueno, no somos responsables realmente de lo que hacemos y por eso se generan esas grandes acumulaciones de residuos, no solamente en los basurales a cielo abierto, sino en los basurales que generamos nosotros mismos al tirar en cualquier lugar, ¿no? Eso fue también otra situación que surgió las semanas pasadas, que esa situación unida con municipios que por error indicaron que tiraron la basura y los vecinos posteriormente comenzaron a tirar, no solamente se ve ahí, sino también en cada uno de los caminos adyacentes a nuestro pueblo. Bueno, esa problemática viene de siempre, es una costumbre de ciertos habitantes, porque no todos por supuesto, de llevar los residuos a cualquier lugar para sacárselos de encima, sacarlos de su casa o de su comercio, de donde sea, ¿no? Y eso justamente es lo que genera la problemática, sumada a los ya, por supuesto, los basurales a cielo abierto. En realidad hablamos de basura, tendríamos que hablar de residuos, porque la basura es lo último que ya no se puede ni reciclar, ni compostar, ni hacer nada. Entonces sí tiene que ir a los sanitarios, a los depósitos sanitarios, que son lo que llamamos basurales ahora, estos a cielo abierto, que es lo que hay. Y que viene generado desde siempre. Pero es cierto lo que decía él, el tema es la responsabilidad. O sea, responsabilidad es hacernos cargo. Nos tenemos que hacer cargo todos de lo que generamos, porque los residuos no se generan solos. El ser humano es el que provoca los residuos, lo que es la basura. O sea, la naturaleza no, pero el ser humano sí. O sea, esta problemática la generamos todos nosotros. Cada uno dentro del rol, como decía, que va cumpliendo, ¿no? Hay responsabilidades mayores, menores, pero yo creo que la responsabilidad sobre los residuos es igual para todos. Si bien hay que tener políticas públicas, hay que generar distintas acciones, pero todos tenemos el compromiso de cuidar y de no generar residuos. Claro, muy bien. ¿Cómo se hace desde lo público y desde lo individual para que no existan estos basurales ni que generan, obviamente, después otras cuestiones relacionadas a la salud, a la economía? Bueno, la problemática es que nosotros tenemos leyes, ¿no es cierto?, partiendo de ese artículo 41 de la Constitución que establece los derechos y deberes respecto a lo ambiental. Y como el tema de la basura es un tema ambiental, social natural, entonces eso está ahí. Después les indica a las provincias, les indica al Poder Legislativo sancionar presupuestos mínimos para esta problemática. Y por último, ¿no es cierto?, habla de los residuos peligrosos, que no están permitidos entrar al país, sin embargo, en muchos casos han ingresado. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se empiezan a sancionar estas leyes de presupuestos mínimos, como es la Ley General del Ambiente, en donde se contempla el tema de los residuos. Está la de residuos peligrosos, que es anterior a la sanción de la Constitución, de la reforma de la Constitución del 94, es del 91 esa. Está la ley de residuos industriales, que es de presupuestos mínimos, y la ley de residuos domiciliares, que también es de presupuestos mínimos. Aclaramos que al ser de presupuestos mínimos, las provincias no necesariamente deben adherir, están obligadas a hacerlas cumplir. Más allá de que ellos pueden sancionar nuevas leyes, ¿no es cierto?, pero tienen que estar por encima de esa base que la nación ha establecido. Eso existe en la provincia, ¿no es cierto? El problema es que en el municipio, vamos al municipio nuestro, nunca sancionó una ordenanza y eso es necesario porque entonces ahí vos estableces políticas públicas a largo plazo, ¿no es cierto? Más allá de la bandería política, del color, de lo que sea, vos ahí fijas pautas y que se pueden ir modificando de acuerdo, por supuesto, al crecimiento de la población. Y además pautas que tienen que estar acorde a lo que actualmente se hace, que es justamente la separación de residuos, que acá en la localidad se hace en este momento,
pero necesitamos una ordenanza que esté acorde a los tiempos que corren, porque puede haber a lo mejor notificaciones o anteriores o algunas acciones, pero en este momento lo que se impone es justamente esto de la separación de residuos, del reciclado, del compostaje, de hacer el chipeado de los elementos que son de poda o de jardinería. O sea, hay un montón de acciones que se deben hacer de acuerdo al momento actual, ¿no? A la situación en la que estamos. No solamente acá, sino en general. Sí, y además fijar, ¿no es cierto? Porque lamentablemente nosotros los ciudadanos y somos hijos del rigor. Se tienen que establecer, ¿no es cierto?, ciertas pautas de buena sanción a quienes no cumplen con la aplicación y con el cumplimiento de esa aplicación, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a... Ahora, esa ordenanza tiene que ser consensuada. Porque ese es el otro problema, que hacemos cosas sin consensuar, sin hablar con quienes realmente son involucrados. En el tema de los residuos tenemos salud, porque es fundamental, tenemos la parte social, porque es necesario para poder tomar conciencia de esa responsabilidad, ¿no es cierto? Y la parte económica, porque necesitamos contar con todo el instrumental para poder aplicar algo, aunque sea pequeño, pero que se cumpla en el tiempo, porque también eso desmoraliza a la gente. Y a los empleados que se ocupan, porque necesitamos capacitarlos. Lo que pasa es que la capacitación y la responsabilidad tiene que ser, como decíamos al principio, es para todos. Cumplan el rol que cumpla en la sociedad, desde la familia, cumpliendo con justamente la educación dentro de la familia, la educación dentro de los niños, de los adolescentes y también la reeducación de los adultos. Porque los adultos estamos educados de una manera y en este momento, en la situación ambiental en que se encuentra el planeta en general, necesitamos reeducarnos. Una nueva mirada con respecto a todo y en este caso con respecto a los residuos, ¿no? Que generamos, insisto, nosotros, los humanos. ¿Qué consecuencias hay cuando un vecino tira la basura en los lugares donde no corresponde, en caminos y, bueno, no la tira en las fechas que corresponde y la tira en otros lugares donde no debe? Matilde. Bueno, lo que veníamos diciendo, o sea, se genera un problema de salud ambiental, porque en esos lugares que no están adecuados, ahí se generan insectos, lo que ahora el dengue, los mosquitos, las moscas, ratas, ratones, distintos elementos que justamente después proveen enfermedades que se transmiten a los seres humanos. O sea que estas personas irresponsables, porque son irresponsables, no sé si lo harán a propósito o por negligencia o porque desconocimiento, pero por lo que sea, todo eso genera justamente un problema de salud, que en definitiva vuelve hacia las mismas personas que están haciendo esta acción, porque todos nos enfermamos de la misma manera. Sí, y el otro tema es que al descomponer esos materiales, el lixiviado se va al subsuelo, contamina el agua y otra vez el ciclo se completa, ¿no es cierto? O sea, somos nosotros mismos los que estamos generando la problemática de las distintas enfermedades y cuestiones que se producen después en los grupos sociales, ¿no? Así que se quema, se va al aire y sigue la contaminación. Es todo un ciclo de contaminación que genera personas irresponsables. Lo mismo con el tema de los que tiran la basura a la orilla del río. Esa basura contamina el suelo y va al agua del río, que ya está contaminado. Entonces nosotros somos los mismos que colaboramos para eso. Y bueno, nosotros queríamos dar algunos tips y que como decíamos, muy ligado al tema del consumo consciente, ¿no es cierto? Uno de ellos es reducir el desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque nosotros tiramos mucha comida y hay gente que no come. El otro es separar y reciclar. Nosotros acá en nuestra casa, en vez de vasos, y no es porque tengamos nada que ver con... pero usamos frascos. Frascos iguales, uno le pone un stick, le pinta algo. Y bueno, es un modo de, ¿no es cierto?, de reutilizar ciertas cuestiones que uno usa mucho. Después, evitar el uso de bolsas plásticas. Acá hubo la proveeduría que intentó, pero la gente no hay caso. O sea, llevemos nuestra bolsa.
juntemos las bolsas plásticas que ya tenemos y usemos eso, llevemos tupper, llevemos tachito, llevemos frasquito, pero tratemos de lo posible porque si no después andan volando y pegadas a los alumbrados. Después elaborar compostaje domiciliario. Esa es una campaña que se tendría, pero no de un día. O sea, cada uno en su casa, si composta los alimentos de la cocina, es fácil y realmente se reduce casi el 100% de lo que uno saca. Porque bueno, y aparte tenemos el propio alimento para la tierra que uno hace, ¿no? Elaborar la propia huerta, no porque no vamos a dejar de comprar verdura en la verdulería, pero sí es mucho más saludable y mucho más rico, aunque sea una hojita de lechuga de mi propia casa. Y reducir el tema de los productos desechables. Los tenedores, los platos, todo lo que es desechable, claro, de un solo uso. Tratemos en lo posible de evitarlo. Creo, si no me equivoco, hay ya proyectos de leyes para ver si eso se puede lograr también. Está la de responsabilidad social, que es el tema de las grandes empresas y de los empresarios, ¿no es cierto?, que se hagan cargo de lo que el usuario, cuando ya no usa más, tira. Pero bueno, son cuestiones que nos pueden ayudar y que nosotros como comunidad chiquita podemos ir aplicando con mayor facilidad.